La verdad que me duele bastante la espalda, los hombros. Me imagino que mañana la cosa irá mejor. 7:02 de la mañana arranca el día. Estamos en el albergue de Bayona. Ayer fue un día muy largo, tan largo que nos acostamos con la misma ropa que llevábamos durante el día. Estábamos hecho polvo. Y mirar cómo estamos en la habitación. Hemos estado en la habitación completamente solos. Hay 6 camas, pero no había nadie. Así que hoy nos hemos ahorrado un montón de ruidos raros y historias para contar. Pero bueno, mañana será otro día. Así que ahora vamos a desayunar porque ya escuchamos que hay movimiento allá abajo en la cocina. Desayunamos y toca arrancar. Vamos. Aquí estamos en el banco. Llevo unos 40 minutos con una reunión que no se podía dejar pasar. Casi las 10:30 de la mañana y solo hemos andado unos 3 kilómetros. Así que esto va muy mal. La buena noticia es que no está lloviendo. El cielo está gris, pero hace buena temperatura. Así que ahora de verdad tenemos que arrancar. Porque esto se nos hace muy tarde. Vamos. 29 kilómetros por delante. Bueno, ya llevo más o menos 5 kilómetros desde que hemos salido, incluida una parada larga. Estamos ya a media mañana y no hemos avanzado mucho, la verdad, vamos con bastante retraso. Pero os quería decir que aquí hay que estar muy atento a las flechas, porque son muy pequeñas y no hay demasiadas. En este caso, mirad, no sé si se ve, pero ahí hay una flecha que es tamaño un dedo, muy pequeña, así que hay que estar muy atento para no saltárselas. Una de las cosas que he aprendido en el Camino de Santiago es que hay que ser flexible. Acabamos de encontrarnos por una valla donde supuestamente iba el camino y resulta que nos tenemos que meter prácticamente en la selva. El sitio está muy embarrado y tenemos que improvisar a ver a dónde salimos, porque el camino supuestamente oficial estaba cerrado. Pero parece ser que por aquí ha pasado gente, lo que pasa es que está en muy mal estado. Vamos a continuar a ver dónde sale. Y si no, siempre podemos volver. Desde luego esto es más salvaje que el otro. Según el mapa estamos en paralelo al Camino de Santiago, que está a la derecha, y tenemos que ir por ahí. Pues hay que seguir. Y después de 10 kilómetros de etapa estamos en Biarritz. Está empezando a ser bastante calor. Ahí tenemos la estación de tren. La estación de tren de Biarritz. Y he visto un cartel que ponía un supermercado a 3 minutos, así que es posible que pasemos ahí a comprar algo porque empiezo a tener mucha hambre. Hemos desayunado hoy un par de tostadas en el albergue que nos preparó la hospitalera, muy amable, era un amor de señora, pero otra vez ya hay hambre, así que hay que cargar algo de energía. Usted está aquí. Bueno, nos acercamos a Vidar. Tenemos que coger esta dirección, seguir la ruta azul hasta encontrarnos con una carretera principal. Es la ruta número 1 de las rutas europeas, la Eurovelo. Próximo objetivo. Bueno, una pequeña parada. Vamos a cubrir la mochila y vamos a coger el chubasquero porque se ha puesto a llover y no tiene pinta que vaya a parar en poco tiempo. Y acabamos de ver los 3 primeros peregrinos del día que están allí por delante a unos 200 metros y ahí viene. Y así que hoy ya podemos decir que no estamos solos. Vamos a cubrir la mochila y vamos a cubrirnos la cabeza. Malas noticias desde el sur de Francia. Una breve parada, pero muy breve de verdad. Intentar descansar, refrescando los pies. Pero se ha empezado a llover. Ha empezado a llover, no sabemos cómo va a ir. Si antes lo digo, antes decía, ha parado de llover, pero ahora justo ha empezado otra vez, así que cacahuetes fuera. Ponemos chubasquero otra vez. Tenemos estas pedazos vistas, pero nos tenemos que marchar, así que nos abrigamos y nos marchamos. Acabamos de llegar a Vidar y tenemos aquí, en este camino, tenemos aquí 2 opciones. Uno que va bordeando la costa
que es ese sendero que baja por aquí y que va, digamos, pegado a la playa, y la otra opción que va por el interior. Pero tenemos esta cerrada, la tenemos cerrada por desprendimientos y por seguridad tenemos que coger la otra ruta. Así que por esta vez nos quitamos los acantilados, que son los más bonitos, y nos tenemos que ir por el interior. Y por 10ª vez durante el día acaba de parar de llover otra vez. Llevo 5 horas de etapa. De momento todo va bien, menos la mochila. La verdad que me duele bastante la espalda, los hombros. Me imagino que mañana la cosa irá mejor. Esperemos. Llevamos casi 6 horas de etapa. Ahora sí que no para de llover, lleva 1 hora y media más o menos lloviendo. He tenido que parar porque me duelen muchísimo los pies. Unos minutos sin zapatillas es gloria bendita. Estoy comiendo algo. Llevamos 3 horas y media o prácticamente 4 sin beber ni una gota de agua porque nos hemos quedado hace rato y no encontramos ni supermercados ni sitios para coger agua. Así que descansamos un poco, nos queda yo creo que 1 hora. Más o menos es lo que calculo, así que esperemos llegar bien. Bueno, pues acabamos de llegar. Nos ha salido unas 7 horas de etapa, unos 27 kilómetros. Acabamos de registrarnos en el albergue, estamos en San Juan de Luz, cerca de la frontera con España. Tenemos aquí todas las mochilas de los peregrinos porque no podemos entrar con ellas a la habitación. También tenemos aquí las zapatillas y todo se deja fuera, pero ahora voy a coger el saco de dormir y las cosas que necesito para llevarlas a la habitación que está detrás de esta puerta. Luego, si puedo, enseño algo.